Doy la bienvenida al espacio de entrevista de Informa TVX. Tenemos un importante tema que discutir en los próximos minutos, específicamente sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2015. Con 56 votos fue aprobado ayer este presupuesto. Antes, quiero recordarle que en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx, tenemos una pregunta en Twitter. Y hemos preguntado de qué manera los fondos que han sido asignados en el presupuesto 2015 a las instituciones públicas pueden ser ejecutados de manera eficiente y transparente. Nos gustaría conocer qué opinan sobre este tema para poder analizarlo con mi invitado, que ya daré pauta para poder presentarlo. Antes, quiero hacerles un contexto. Con 56 votos fue aprobado ayer el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, que asciende los 4.800 millones de dólares. El presupuesto representa un aumento de 143 millones de dólares respecto del 2014, con una importante inversión destinada al desarrollo social, específicamente en la salud y educación, así como una apuesta a la administración de justicia y seguridad ciudadana. La aprobación del presupuesto no contó con los votos del partido Arena, quien justificó su decisión, señalando que el presupuesto está desfinanciado y ha sido poco discutido dentro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Hoy queremos analizar las cifras que recoge el presupuesto aprobado e indagar sobre su fuente de financiamiento para el año 2015. Por eso me da mucho gusto dar la bienvenida a César Villalona. Él es analista económico y con él vamos a hablar sobre estos temas para poder entenderlos mejor y analizar, por supuesto, el año 2015 y sus finanzas. César, bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. Quiero que vayamos analizando esta aprobación del presupuesto y lo primero que quiero preguntarle es, ¿2015 tiene un presupuesto financiado? Bueno, el 96% de los recursos, 94%, provienen de los ingresos corrientes, que son lo que el Estado tiene a través de los impuestos y de otra forma de recaudación. Porque hay ingresos que provienen de impuestos y otros que provienen de fuentes que no son tributos, ¿verdad? Pero la mayoría son impuestos, entonces eso da 94%. El otro 6% proviene de unas donaciones de más de 50 millones que ya están aprobadas y de préstamos por un poco más de 200 millones que son desembolsos de préstamos viejos. No son préstamos nuevos, sino que un préstamo aprobado hace 2 años, por ejemplo, no se entrega todo el dinero, sino que se va desembolsando por año. Entonces el año que viene van a entrar más de 200 millones por préstamos aprobados ya, de otros años. Entonces eso da todo el presupuesto. Desde esa lógica está financiado. No quiere decir que no tenga un déficit. ¿Qué es lo que sucede? Que la oposición, o un sector de la oposición, mejor dicho, encabezado por Arena y por la cúpula de la ANEP, está planteando que hay una serie de gastos que no están contemplados en el presupuesto, pero no le corresponden al gobierno. Hablan de que falta que se detalle subsidios dentro del presupuesto. ¿Eso es cierto? Por ejemplo, están hablando de que no esté el subsidio a la energía eléctrica. Correcto. Pero no puede estar porque el subsidio a la energía eléctrica lo entrega la CEL, que es una empresa pública. Y este no es el presupuesto de la CEL, este es el presupuesto del gobierno. La CEL es una empresa del Estado. Entonces, con sus utilidades pasa el subsidio, financia el subsidio, en este caso a la energía. Eso está aprobado por la Asamblea. El año pasado la CEL financió el subsidio por más de 180 millones. Este año no sé por cuánto andará y se estima que el año que viene van a ser 150 millones. Ahora, César, para dejarlo claro, lo que nos señalas es que el subsidio a la energía no puede estar contemplado en el presupuesto 2015 porque se destina a partir de las utilidades que pueda generar una empresa como la CEL. Exactamente. Utilidades propias. Está financiado por una transferencia de recursos de la CEL. Bien. Entonces, si quieren encontrar dónde está el pago del subsidio, la oposición Hay que remitirse. tiene que ver los estados financieros de la CEL. Además, eso lo saben, porque eso está aprobado por la Asamblea Legislativa desde hace años. Correcto. La CEL le pasa cerca de 160, 70 millones al año. Hay otro gasto que dicen que no está, que es el fideicomiso de pensiones, lo que va a las pensiones. No lo van a encontrar en el presupuesto. Tienen que encontrarlo en el presupuesto del Seguro Social y del INPEC, porque ese dinero lo pasa a las AFP, a esas instituciones financieras del Estado. Y el presupuesto no es del sector público financiero, es el presupuesto del gobierno central. Entonces, creo que ahí hay una confusión, o puede haber una mala intención de decir que hay un desfinanciamiento. Okay. Pero no puede estar ahí porque no es el presupuesto del Seguro Social. Y que en dado caso tendría que remitirse a esas instituciones para poder determinar si existe o no esos fondos. Exactamente. Lo que aparece en el presupuesto es el pago que hace el gobierno de pensiones, que son 120 millones. Y eso sí está contemplado. Pero no los ingresos. Sí, el pago sí está contemplado, pero no los ingresos para financiar las pensiones, sino el pago por los intereses y la amortización del fideicomiso. Hay un tema, porque
hablaste, está financiado, pero eso no implica que exista un déficit del presupuesto, porque Arena señala que alrededor de 1.061 millones de dólares, 4% del Producto Interno Bruto, como déficit de ese presupuesto. ¿Esas cifras son ciertas? Sí, pero la palabra déficit no quiere decir faltante. La palabra déficit lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo un salario mensual de $1.000, en un año son 12.000. Y si mis gastos son 15, entonces tengo un déficit de 3. Pero no es que esos 3 me falten, sino que en el presupuesto del año ya yo tengo cómo conseguir esos 3. Alguien me va a prestar 2.000 y alguien me va a donar 1.000. Entonces yo tengo un presupuesto de $15.000, tengo ingresos de 12 y el déficit son 3, pero ya está aprobado, que es la donación y los préstamos. Los préstamos no del todo aprobados, César. No, me refiero a los desembolsos que ya están. De acuerdo. Pero si se aprueban préstamos nuevos, correcto, entonces esos son ingresos adicionales. Porque la discusión hace unas semanas y que el gobierno estaba llamando también a Arena y el resto de partidos políticos para que dieran sus votos para la aprobación de préstamos del Banco Interamericano que servirían específicamente para el refuerzo en educación y salud. ¿Esos préstamos forman parte de este déficit que hay que llenar? No son parte, lo que son parte de los desembolsos de los préstamos aprobados. Okay. Estos serían ingresos nuevos. Se incorporarían al presupuesto. De acuerdo. O sea que si se aprueban esos préstamos, que son más de $600 millones, esos son recursos adicionales, pero no pueden ir en el presupuesto, porque no son préstamos aprobados. Correcto. Hasta que no estén aprobados no pueden ser contemplados. Lo que está contemplado es el desembolso de préstamos, algunos de este año, otro del año anterior y otro del año anterior. Por ejemplo, el préstamo de salud que se aprobó en el año 2012, correcto, de 60 millones, de 80 millones, no quiere decir que en el 2012 entren 80 millones. En el 2012 entran 20, en el 2013 entran 40 y en el 2014 entran... es un préstamo con desembolso de 3 años. Muy bien. Entonces en el 2015 van a entrar recursos de préstamos, pero que ya están aprobados. Por eso y son parte del déficit, porque el préstamo cubre el faltante. Excelente. Entonces el déficit no es faltante, no es de financiamiento. Hay que dejar claro esos términos para no poder llevar, digamos, a la confusión en cuanto al análisis del tema del presupuesto. Tengo que hacer una pausa porque hay temas también como crecimiento y sobre las líneas a las cuales se está llevando la mayor cantidad de la inversión del presupuesto del 2015. Quiero que lo vayamos analizando al volver de la pausa, César. Nosotros tenemos que hacer un primer corte en esta entrevista. Enseguida volvemos con más de Infórmate VX. Mi invitado es César Villalona, analista económico. Estamos hablando de la reciente aprobación del presupuesto general 2015. Ya hacías de alguna forma una aclaración de conceptos respecto a la discusión que se hablaba del déficit del financiamiento. Ha dicho que no se trata de lo mismo. Quiero que vayamos hablando de otros términos. Crecimiento, por ejemplo, es un presupuesto de 2015 que está sustentado en un crecimiento aproximado de más del 2.5% respecto al Producto Interno Bruto, César. Sí, el presupuesto siempre parte de dos supuestos. Correcto. La tasa de crecimiento y la inflación, de crecimiento de la economía. Y del crecimiento se habla de un 2.5. Se utilizan dos cifras, 2.2 o 2.6, un escenario pesimista y otro, digamos, mejor. A mí me parece que es una tasa de crecimiento viable, porque si este año la economía se estima que va a crecer 2.2, esa es la proyección que tiene el Banco Central. Correcto. Podría ser 2, 2.1, pero por ahí va a andar. El año que viene debe haber un crecimiento mayor. Yo creo que puede crecer más de 3. Cuando se analiza, ha señalado que hay una oposición respecto a la aprobación del presupuesto. Hemos tenido en este mismo espacio a diputados de Arena y nos dicen qué garantías existen de que el presupuesto va a poder llegar a un 2.6, un 2.2 si ha sido un crecimiento ralentizado en los últimos años. ¿Qué tipo de respuesta hay para eso? No, vamos a ver. La economía cayó menos 3.1 en el 2009. Si nosotros partiéramos de que entonces no puede crecer, entonces no hubiera crecido en los años siguientes. Desde entonces ha crecido 1.8 promedio. Entonces, la tendencia, lo que sucedió en un año no se puede tomar como tendencia. El 2015 va a ser un año de mucha inversión. Va a comenzar la inversión del Fomilenio, que no es mucho, pero comienza un poquito. Vienen 200 millones de donación de la Unión Europea. Está la inversión en Aeroman de 120 millones de dólares. Está la inversión en energía solar, son 250 millones de dólares para modificar la matriz energética 2015-2016. En el 2016 vamos a tener 100 megavatios de energía solar. La inversión para energía de gas, 900 millones de dólares, comienza 2015-2016 y termina 2017. Correcto. Son más o menos 300 por año. Cuando tú sumas todo eso, es una gran inversión que tenemos. También están los 128 millones de dólares de México. Posiblemente se establezcan relaciones comerciales con China. Va a venir inversión rusa. Se van a desarrollar las exportaciones que han tenido falla este año, y las exportaciones son parte del PIB
de la producción. Correcto. Este año no han ido bien por el café, la roya y los bajos precios, pero ya hay 400.000 quintales nuevos que se van a producir el de café. Y que eso te generaría un aumento de 60%. Una situación optimista respecto al crecimiento económico. Claro, va a aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos va a crecer 3.1 y este año ha crecido más o menos 2. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el principal mercado de exportación. Entonces se ve que habrá más inversión y también más inversión pública. Muy bien. Más inversión porque el presupuesto es mayor. Y quiero que hablemos de esa orientación porque hay una fuerte apuesta en materia del desarrollo social, educación, salud y seguridad pública. Pero antes de eso, César, yo quiero analizar un tema, y es que ayer, al aprobar el presupuesto de ley de salarios, los diputados decían de disminuir la autorización para que el Ejecutivo, a través de Hacienda, pueda emitir deuda flotante hasta un monto que no exceda el 30%. Yo creo que en términos más cotidianos, más entendibles, ¿nos puedas explicar qué implica que ahora se defina que un monto que no exceda el 30% de deuda flotante? Sí, la deuda flotante es lo siguiente. El gobierno tiene un presupuesto, digamos, de 4.000 millones de dólares, pero tiene derecho, por ley, a conseguir prestado el 40% de ese monto. ¿Cuánto sería el 40% de 4.000 millones? 1.600 millones. Bien, lo quieren bajar a 30, pero en 40. Entonces puede emitir letras del Tesoro, que son títulos, conseguir ese dinero de empresarios, banqueros, dueños de AFP, etcétera, pero lo tiene que pagar ese año. Es un dinero como para ingreso, tener un ingreso que no cubre, porque se están cayendo los ingresos, si por ejemplo están bajando los ingresos por el lado del IVA, etcétera, entonces echa mano de ese dinero, contingencial, pero no es deuda, porque lo tiene que pagar en el año en que lo pide. De acuerdo. Es como que yo te pida que me preste, como no me van bien con mis ingresos, yo te digo, préstame $100, pero yo te lo pago en el año. Porque estás seguro que va a tener ese dinero para pagarte el año. Exactamente. Correcto. Se echa mano de eso si hay problema de ingresos, no es obligatorio. Ya. Y eso viene aprobado de los gobiernos de Arena. Es por si el gobierno tiene un apuro, consigue dinero prestado. Ahora, si no lo paga en el año, entonces sí se convierte en deuda. Muy bien. Si ya pasa de un año. Pero es para resolver el problema de caja. Eso es lo que se llama la letra del Tesoro. De acuerdo. Entonces, si hay algún faltante, porque siempre los presupuestos son un estimado. Hay un estimado de ingresos y un gasto asignado, que por cierto tampoco se gasta todo. La mayoría de las instituciones no gastan el dinero que se le asigna. Que es el nivel de ejecución, ¿no? Sí, la que mejor ejecuta es el Ministerio de Salud y anda por 96-97%. Y el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que se va a ver favorecido con este presupuesto que se ha aprobado ayer. Señor Villalona, hay un área de desarrollo social que tiene un sustento de 2.254 millones de dólares, justicia con 805.8 millones de dólares en cuanto a la inversión que hace este nuevo presupuesto. ¿Cómo está evaluando la reorientación, las prioridades que hace el Ejecutivo y las instituciones respecto a las áreas donde se está invirtiendo? Yo creo que el presupuesto tiene tres énfasis, tres áreas donde pone mucho énfasis que tiene que ver con los tres problemas principales del país. El primero es la seguridad pública. El presupuesto para el Ministerio de Justicia y Seguridad aumenta casi 19%. Es un aumento bastante grande. Muy bien. Pasa de 300 y pico de millones a más de 400. Va a haber nueva gente de la PNC, se van a contratar más equipos policiales, vehículos y mejorar las comunicaciones. Ese es un énfasis importante, darle más a ese ministerio por el problema de la seguridad. El otro es el área social, que tiene que ver con 7 programas o 7, digamos, subáreas, que tiene que ver con educación, que aumenta 3%, salud aumenta 5%. Es importante, en educación, por cierto, se van a dar ya 10.000 computadoras. Hay una promesa del FMLN, de su programa de gobierno, de una computadora a un niño y una computadora a una niña. A partir de 2015. Sí, pero ya van a haber 10.000. Y también, en el caso de salud, se va a desarrollar mucho, se va a invertir en infraestructura y en farmacias especializadas. Bien, ahí hay otro énfasis en salud, 5%. El otro énfasis está en Ciudad Mujer, que es parte del área social. También hay recursos asignados ahí importantes, van a haber nuevas sedes. El programa de comunidades rurales y urbanas solidarias es parte del área social. Lo de las pensiones y lo de hábitat y desarrollo urbano. Eso es más o menos lo que compone la llamada área social. Entonces, eso va a captar el 47% del presupuesto, es mucho dinero, casi la mitad. Esos números que ha mencionado, casi la mitad del presupuesto, ¿estás viendo un cambio de enfoque respecto a la orientación de la política pública de lo que ha venido siendo normalmente en el país? Es decir,
el presupuesto es el principal instrumento de planificación. Hay un cambio, digamos, dentro de la forma de pensar el Estado y la política pública con ese tipo de presupuesto. Yo creo que es una continuidad del gobierno anterior. Los gobiernos de Arena le asignaron al área social más o menos entre el 40 y 41%. Cuando más llegó anduvo por el 41%. Con el gobierno de Mauricio Funes llegó a 46%, este año 46%. El año que viene se acerca a 47%. Mauricio Funes inició 7 programas sociales, este gobierno lo continúa. Por cierto, en educación también va a haber los uniformes y los útiles para estudiantes, que es de bachillerato, claro, que es una promesa. Entonces no creo que haya un cambio, sino una profundización del área social y más recursos a seguridad pública, que también aumentaron mucho en el gobierno de Funes. En el año 2009, Seguridad Pública captaba 200 y pico de millones, y este año que viene va a captar 400, es un aumento de 100% en más o menos 6 años. Perfecto. El otro énfasis, para completar, el tercero era la inversión para el crecimiento económico, porque la inversión, cuando se habla de inversión, es obras y construcciones. Hay 2 tipos de gasto, el corriente y de inversión. Crear una sede de Ciudad Mujer es una inversión, la estructura, pero cuando comienza a funcionar, perfecto, es gasto corriente, personal, salario, agua, luz. Que reproduce más ingresos, digamos, al dinamizar más la economía. Sí, y el de inversión moderniza la infraestructura. Entonces van a haber 1.143 millones de gastos de inversión, más que el 2014. Perfecto. César, nosotros tenemos una pregunta en redes sociales respecto a la opinión de los ciudadanos, cómo las instituciones con este dinero que van a comenzar a recibir ya a partir de 2015 pueden hacer un uso transparente y eficiente del gasto. Tenemos ya algunas de sus opiniones. José David Cuellar nos dice: ¿debería cada institución mostrar claramente lo que gasta en concepto de viáticos y otras áreas y que las personas tengan mayor acceso a esa información? Luis Alberto Amaya dice: debería ser pública la forma en que manejan los fondos, además de que la ciudadanía participe de ese protocolo. Alegría, @Puca Alegría nos dice: debe haber una depuración de policías, doctores y profesores para darle una renovación en el sector salud y educación. Son algunas de las opiniones que tiene la ciudadanía sobre este tema. ¿Cómo evalúas? Concuerdo con todo lo que se ha dicho. Y le agregaría incluso que debería haber una depuración en el Poder Judicial, en el órgano judicial. También la necesitamos, no solo en la PNC. Ya se puede tener acceso a mucha información del presupuesto por la ley de transparencia. Pero para la mayoría de la población todavía eso no es de mucho acceso. Eso es más para sectores que se dedican a la investigación, que tienen algunas inquietudes, pero sí se puede tener acceso a esa información del presupuesto. Habría que ver la forma en que se pueda bajar más a nivel de la sociedad. Eso hay que contemplarlo. Yo creo que sí, que el pueblo debería tener más conocimiento de cómo se están usando los recursos. Perfecto. César Villalona, analista económico, ha sido importante conocer desde este espacio su análisis, su evaluación sobre el presupuesto 2015. Es un espacio corto, pero ha sido bastante importante para nosotros poder dejar claros algunos de esos conceptos. Muy bien, gracias. Encantadísimo. Gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañan siempre en este espacio de entrevista al mediodía. Pueden ver la repetición de esta entrevista mañana a las 7 de la mañana. Tenemos información, enseguida volvemos.